En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 63. Si estás nuevo escuchando este podcast, pues ponte al día con el resto de los episodios y si te gustan, compártelos, ponle like, coméntalos. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es la ruta hacia tu salud mental. Vamos a hacer algunas reflexiones para ver de qué manera estás apuntalando tus recursos internos en función de la salud mental. El episodio de hoy es un extracto del artículo que escribimos María Gabriela Undreiner y yo y que fue publicado por la revista Debate y que les vamos a dejar el link de este artículo en la descripción del podcast para que puedas leerlo completo. Además, este tema dimos una conferencia la semana pasada en la CAF el miércoles 3 de noviembre enfocado en unos conversatorios que está teniendo la CAF sobre salud integral. En el caso nuestro hablamos de salud mental. Antes de comenzar te quiero hablar de LeaderLab. Si tú quieres fortalecer los resultados en tu vida profesional, personal o como líder, si quieres unirte a un espacio en donde puedes compartir tus experiencias y escuchar y aprender de las experiencias de otras personas, te invito a que te unas a la comunidad de LeaderLab. Nosotros sabemos por experiencias que es muy complejo fortalecer los negocios, lograr resultados, crear ambientes productivos, tener éxito personal, desarrollar equipos de trabajos autónomos e innovadores, administrar tu energía para llevar adelante una vida con plenitud, con armonía, con equilibrio entre todos tus proyectos. Por eso en LeaderLab nos enfocamos en que tú puedas tener herramientas para fortalecer el autoliderazgo, el liderazgo uno a uno, el liderazgo de equipo y el liderazgo corporativo. Por eso nosotros buscamos romper todos los esquemas tradicionales y lo hacemos distinto porque unimos estrategias de liderazgo, psicología, coaching ontológico, principios de conciencia para transformar el liderazgo tradicional en un liderazgo transpersonal, consciente, ágil, innovador y sobre todo que genere resultados excepcionales. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales @SomosLeaderLab en Instagram y en LinkedIn y que te pongas en contacto con nosotros a través de la bio de Instagram. Tienes todos los links para que te pongas en contacto con nosotros. Bueno, te esperamos en la comunidad de Somos LeaderLab y puedes aprovechar los 30 días de cortesía para que ingreses, la conozcas y luego decidas quedarte si conseguiste que será tu espacio. Ahora sí, comencemos con el tema. ¿Cómo es esto de lidiar con las condiciones adversas manteniendo la salud mental? Bueno, cuando las personas se adaptan a un nuevo contexto, los patrones de comportamiento exitosos en el pasado dejan de ser funcionales. Entonces se necesitan revisar las coordenadas porque se han modificado los referentes. Lidiar sostenidamente con el estrés que producen las condiciones de riesgo requiere una inversión masiva de la energía vital disponible. Una persona con salud mental es capaz de redefinir sus metas en función de sus recursos reales, evitando el autosaboteo. Entonces veamos las 10 reflexiones que debemos hacernos para confirmar que realmente estamos alineando nuestras acciones en pro del progreso personal en circunstancias adversas. Cómo mantenernos alineados en pro de nuestro bienestar, de nuestra salud mental, a pesar de que las condiciones sean adversas. Veamos la primera reflexión. Cuando las condiciones son de riesgo, la primera reflexión o pregunta clave que nosotros deberíamos hacernos es: ¿cuál es la causa de tus dramas internos? Es decir, ¿a qué le estás echando la culpa? Porque la verdad es que la vida son altos y bajos constantemente, nacimientos y muertes constantemente. Entonces, si nosotros decidimos echarle la culpa de nuestros traumas internos a lo que está pasando afuera, difícilmente vamos a poder hacer los ajustes necesarios. Entonces, hazte esta pregunta: ¿a qué le estoy echando la culpa de mis traumas o mis traumas internos? ¿Cuál es la causa
de mis angustias internas? Esa es la primera pregunta clave que te tienes que hacer. Y buscar en la medida de lo posible llegar al fondo de la verdadera causa de tus dramas internos. La pregunta 2 o la reflexión número 2 que tenemos que hacernos cuando las condiciones son adversas y para proteger la salud mental es: ¿qué estrategias estás usando para lidiar con el estrés? ¿Estás apuntalando el desafío a través de tus recursos internos para lidiar con la adversidad? ¿O estás más bien siendo impaciente, inconsciente, inconsistente? ¿O más bien estás utilizando técnicas para relajarte, para lidiar con la ansiedad, con la angustia, meditar? ¿Estás teniendo paciencia? ¿Estás siendo más organizado? ¿Estás siendo más ahorrativo? Entonces, la pregunta es: ¿qué estrategia estás usando para lidiar con el estrés? La reflexión número 3 es: ¿a qué valor das peso para que tu esfuerzo tenga sentido? Es decir, ¿con qué propósito tú estás lidiando esta circunstancia adversa? Muchas veces cuando uno genera un propósito de una situación difícil, es más fácil salir de ella y manejar la angustia interna. Habían casos, por ejemplo, en campos de concentración, donde las personas pensaban en un futuro mejor o sentían que eso que estaban pasando por allí tan difícil, tan duro, cuando salieran de eso, ellos iban a poder ayudar al mundo, agregando valor al mundo. Entonces, ¿a qué le estás dando peso para que tu esfuerzo tenga sentido? Entonces, estas 3 primeras reflexiones te las dejo aquí. Después de los imperdonables del liderazgo, vamos a continuar con las siguientes reflexiones. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero contar una historia que una de las oyentes del podcast me hizo llegar, que tiene que ver con una empresa que en estos días les dio una conferencia a su personal diciéndole lo importante que era el trabajo remoto, cómo se estaban adaptando al trabajo remoto, lo bueno que era los resultados que habían obtenido y bueno, estimulándolos a hacer un buen trabajo remoto, y la gente, bueno, muy contenta porque de alguna manera le encontraban ventaja a esto de trabajar a distancia. Y una semana más tarde, esta empresa agarró y les mandó un comunicado a todo el personal diciéndoles que en una semana volvían al trabajo presencial. Y ellos decían, bueno, ¿y esta incoherencia? ¿Cómo es eso de que estamos saliendo de una conferencia en donde nos dicen lo muy bueno que es trabajar de forma remota y luego nos mandan un comunicado diciéndonos que al corto plazo, en una semana, vamos a incorporarnos nuevamente al horario normal y a la forma normal de trabajar? Y entonces, bueno, eso generó muchísima incertidumbre, una condición crítica en las personas que además de alguna forma se estaban como ya con las condiciones adaptadas para el trabajo remoto. Entonces es muy importante, para no generar situaciones adversas innecesarias, poder trabajar de manera planificada y coherente. Acabas de escuchar Los Imperdonables del Liderazgo. Continuemos con la 4ª reflexión. ¿Qué tan satisfecho estás con las diferentes áreas de tu vida? Cuando estamos en circunstancias adversas, es importante hacer un equilibrio de cómo están funcionando las diferentes áreas. Puede ser que las condiciones de riesgo están afectando la vida laboral, pero la vida familiar, los amigos y otras áreas pueden estar funcionando bien. Entonces, hacer ese balance es muy importante. La 5ª reflexión: ¿están tus proyectos alineados a un propósito fundamental? Ya vimos la importancia de dedicar el esfuerzo a un propósito mayor cuando hicimos la reflexión anterior, pero ahora, ¿están mis proyectos de vida alineados a un propósito fundamental? Una vez que he hecho el balance de cómo está funcionando mi vida, puedo mirar y decir si estoy
satisfecho, estoy llevando la vida que quiero, estoy casado con la persona con quien quiero estar casado, estoy teniendo el trabajo que me satisface, la vida que he construido hasta ahora está alineada a un propósito fundamental, mis proyectos de vida, los que escojo hacer, están alineados a un propósito fundamental. Sexta reflexión: ¿cuáles miedos te impiden tomar decisiones oportunas? ¿Tienes miedo de soltar el control? ¿Tienes miedo a fracasar, a hacer el ridículo? ¿Qué miedos te están generando angustia y te tienen paralizado? Séptima reflexión: ¿cuáles comportamientos se oponen a tu realización personal? Haz un balance de tus comportamientos y mira si hay algún tipo de adicción, algún tipo de parálisis, algún tipo de dependencia que no te esté permitiendo avanzar en tu realización personal. Bueno, después de los aciertos del liderazgo, continuamos con las 3 últimas reflexiones para alinear tus comportamientos y tus decisiones a tus logros personales, neutralizando los saboteadores. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. Los aciertos del liderazgo de este episodio, quiero contarles la historia de una persona que estuvo conmigo en sesiones de trabajo, que me cuenta que ella había sido diagnosticada como depresiva, pero que yo en varias sesiones que la vi para nada me dio esa impresión. Y de alguna forma trabajamos ese diagnóstico que tenía, y ella, por el contrario, era una persona muy vital, con mucho positivismo y con muchas ganas de progresar, además de una persona muy inteligente. Entonces, en pocas sesiones fue impresionante cómo fue progresando, apelando a sus recursos internos, a esa capacidad de resiliencia y de mirarse de manera muy conscientes y sin evadir, sin evitar nada, sino queriéndose mirar con muchísima sinceridad. Esa sinceridad, ese alto nivel de conciencia, la inteligencia eran sus recursos internos más poderosos, que hizo que rápidamente ella fuera capaz de sentir armonía interna, equilibrio interno, y que ese refugio interno que tenemos todos fuera cada vez más sólido. Entonces, en los aciertos del liderazgo es esa posibilidad que tenemos todos de construir un refugio interno de armonía y de equilibrio, siempre y cuando nos miremos con sinceridad, sin evadir nada, y que descubramos nuestros recursos positivos que todos tenemos para apalancarnos en ellos y no en los saboteadores personales. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos llegando al final de este episodio 63 de cómo cuidar la salud mental mientras estamos lidiando con circunstancias adversas. Vamos con la reflexión número 8. ¿Qué hábitos saludables estás incorporando en tu vida? ¿De qué manera estás cuidando a través de buenos hábitos tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional? Reflexión número 9. ¿Cómo se ha ampliado tu identidad en el camino para superar la circunstancia adversa? No eres el mismo de antes. Una vez que tú con resiliencia has pasado la circunstancia difícil, muchas cosas en ti se han transformado, pero sobre todo porque se han ampliado, porque ahora eres más fuerte, porque eres más fuerte de carácter, y eso no significa más amargo, significa probablemente más compasivo, más alegre, porque ahora eres más flexible. Entonces, ¿de qué manera tu identidad se ha ampliado en la medida en que has transitado con resiliencia la circunstancia adversa? Y la última pregunta es: ¿cómo estás utilizando tus recursos para ayudar e inspirar a otras personas? No hay nada más satisfactorio que saber que uno, con nuestro ejemplo o con nuestros talentos, puede ayudar y potenciar y agregar valor a los demás. Les voy a recomendar para este tema, y sobre todo para esta última reflexión, que vean la película que está en Netflix, que se llama Penguin Bloom, que tiene que ver justamente
cómo lidiar con una circunstancia extremadamente adversa, cómo salir de ese trauma personal, recuperar de alguna manera, de una forma ampliada, la armonía interna, luego de haberse conectado amorosamente ayudando a un ser desvalido. Entonces no les voy a spoilear la película, pero es un caso de la vida real. Vale la pena también que investiguen quién fue esa persona, la protagonista de la película, y cómo fue su historia. Entonces ahí les dejo esa recomendación para que amplíen sobre este tema. Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio 63. Si te gustó, ponle like, coméntalo, compártelo, y desde ya estás súper invitado a el próximo episodio. Acuérdate de suscribirte al canal, activar la campanita y además seguirnos en las redes sociales @SomosLeaderLab y @LucyGalota. Bueno, te espero en el próximo episodio. Chao, chao.